La leyenda de Montreux del lago Ness. ¿Y si te dijera que, en un lago oscuro del norte de Escocia, hay algo que ha observado en silencio a los humanos durante más de 1500 años? ¿Y si no fuera un simple mito, sino una pregunta sin respuesta que se niega a morir? Imagina esto. Estás de pie en las tierras altas de Escocia, el viento corta la piel y el cielo parece siempre a punto de cerrarse. Frente a ti se extiende el lago Ness, o Lac Ness, como lo llaman allí. Un cuerpo de agua largo, profundo, estrecho y engañosamente tranquilo. Sus aguas son tan oscuras que no reflejan el cielo. No porque sean sucias, sino porque están cargadas de turba, un sedimento natural que absorbe la luz. ¿Sabías que, en algunos puntos, el lago supera los 230 metros de profundidad? ¿Y que su volumen de agua dulce es mayor que el de todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos? Ahora dime, ¿qué podría esconderse ahí abajo? La historia comienza mucho antes de las cámaras, de los turistas y de los titulares sensacionalistas. Retrocedamos hasta el año 565 después de Cristo. En ese tiempo, un misionero irlandés llamado San Columba viajaba por la región para predicar el cristianismo. Según el texto medieval Vita Columbae, escrito en el siglo VII por Adomnan de Iona, Columba presenció un hecho inquietante cerca del río Ness, que conecta con el lago. Un hombre local había sido atacado por una criatura mientras nadaba. Los testigos describieron una bestia violenta, surgida del agua. Cuando el monstruo regresó para atacar de nuevo, Columba levantó la mano y ordenó a la criatura que se retirara. Y, según el relato, lo hizo. Ahora bien, pregúntate algo importante. ¿Por qué un texto religioso, destinado a exaltar milagros, menciona una criatura acuática concreta en ese lugar exacto? ¿Era solo simbolismo o una descripción basada en algo que la gente ya temía? Durante siglos, el lago permaneció ahí, silencioso, observando cómo los pueblos crecían y desaparecían a su alrededor. Y las historias no se fueron. Se susurraban. Pasaban de padres a hijos. Nadie las escribía, pero nadie las olvidaba. Y entonces llegó el siglo XX. En 1933, la construcción de una carretera moderna alrededor del lago permitió algo nuevo, una vista clara y continua de sus aguas. Ese mismo año, el periódico Inverness Courier publicó el testimonio de George Spicer y su esposa. Aseguraron haber visto una criatura enorme cruzando el camino frente a su automóvil y deslizarse hacia el lago. Describieron un cuerpo largo, ondulante, sin extremidades visibles, y un movimiento que no se parecía a ningún animal conocido. A partir de ahí, todo cambió. Los avistamientos se multiplicaron. En 1934, se publicó la famosa fotografía tomada por el cirujano Robert Kenneth Wilson, conocida como la foto del cirujano. Durante décadas fue considerada la prueba definitiva. Una cabeza emergiendo del agua, un cuello largo, una silueta imposible de ignorar. Años más tarde, la imagen sería cuestionada. Pero aquí está el detalle inquietante. Aunque la foto fue desacreditada, los avistamientos no cesaron. ¿No es extraño? Desde entonces, el lago fue estudiado con sonares, submarinos, expediciones científicas como el Lac Ness Investigation Bureau en los años 60 y 70. Se registraron ecos grandes, en movimiento, a profundidades donde pocos animales deberían estar. Los científicos nunca confirmaron la existencia de un monstruo desconocido, pero tampoco lograron explicar todos los registros. Y aquí es donde la leyenda se vuelve más incómoda, porque Nessie, como la llaman cariñosamente, no es solo una criatura. Es una acumulación de testimonios, errores, ilusiones ópticas y datos que no encajan del todo. Olas anómalas, troncos confundidos, anguilas gigantes. ¿Explicaciones razonables? Tal vez. ¿Suficientes para cerrar el caso por completo? Esa es otra historia. El lago Ness sigue ahí. Frío, profundo, oscuro. Y cada año, alguien vuelve a decir, esta vez lo vi claro. Pero entonces surge la pregunta que nadie puede responder con certeza. Si no hay nada ahí abajo, ¿por qué seguimos mirando al agua? Porque quizás el verdadero misterio no sea lo que habita el lago, sino que fue lo que despertó el miedo original.
Y justo cuando creemos entender el origen de la leyenda, aparece un dato olvidado, un registro técnico, un testimonio ignorado durante décadas, algo que obliga a mirar el lago de nuevo, con otros ojos. Pero para llegar a eso, primero hay que descender, más allá de la superficie. Si uno se queda observando el lago en el tiempo suficiente, empieza a notar algo extraño. No es solo el frío, ni la niebla que aparece sin aviso. Es la sensación de que el lago no se deja ver del todo, como si siempre ocultara algo más. Porque para entender la leyenda, hay que entender primero el lugar. El Loch Ness forma parte del Great Glen, una enorme falla geológica que cruza Escocia de costa a costa. No es un lago aislado, está conectado por ríos y canales naturales con otros cuerpos de agua, algunos de ellos igual de profundos y antiguos. Bajo esas aguas no hay un fondo uniforme, sino paredes abruptas, cavidades, desniveles, un terreno perfecto para que algo grande pueda moverse sin ser visto. Ahora piensa en esto. ¿Cuántos lagos del mundo tienen esa profundidad, esa oscuridad y esa antigüedad? Y además están rodeados de relatos que se repiten durante siglos. Los habitantes de las Highlands nunca hablaron de Nessie como un espectáculo. Para ellos, durante mucho tiempo, fue una presencia. Algo que estaba ahí y debía respetarse. En el folclore local se hablaba de criaturas acuáticas llamadas kelpies, espíritus del agua que adoptaban formas animales y atraían a los incautos hacia el fondo. ¿Era Nessie una versión de estos seres? ¿O los kelpies eran la forma antigua de explicar algo real que no comprendían? Avancemos un poco más en el tiempo. Después del avistamiento de 1933, el lago se convirtió en un punto de atención mundial. Pero lo curioso es que muchos testigos no buscaban fama. Eran pescadores, policías, empleados del lugar, personas acostumbradas al lago, personas que sabían distinguir una ola de algo vivo. En 1938, el jefe de policía de Invernesire, William Fraser, declaró públicamente que estaba convencido de que una criatura desconocida habitaba el lago. No un mito, no una ilusión colectiva. Un policía, un funcionario, un hombre acostumbrado a evaluar pruebas. Y luego están los registros técnicos. En 1954, el barco pesquero Rival 3 detectó con sonar un objeto grande que seguía a la embarcación a más de 140 metros de profundidad durante varios minutos. No era un pez pequeño, no era un fallo momentáneo. El eco se movía, cambiaba de velocidad. ¿Sabes lo difícil que es explicar eso con troncos flotantes? Años después, en 1972, una expedición de la Academia de Ciencias Aplicadas utilizó cámaras submarinas. Obtuvieron imágenes borrosas, sí, pero una de ellas mostraba algo que parecía una aleta romboidal, consistente, sólida. La imagen fue analizada durante años. Nunca se pudo confirmar qué era, pero tampoco se pudo descartar. Y aquí aparece una idea que incomoda tanto a escépticos como a creyentes. ¿Y si la leyenda no habla de un solo ser? Algunos investigadores sugirieron que, si algo vive ahí desde hace tanto tiempo, podría tratarse de una población pequeña, no de un individuo inmortal. Eso explicaría por qué los avistamientos aparecen y desaparecen. Por qué a veces hay décadas de silencio, y luego, de pronto, alguien vuelve a ver algo. Pero entonces surge el problema biológico. ¿Podría sobrevivir una especie grande en un lago cerrado? ¿Hay suficiente alimento? ¿O estamos ante una interpretación equivocada de señales reales? Cada intento de explicación racional parece resolver una parte, pero deja otra abierta. Y mientras los científicos discuten, el lago sigue haciendo lo suyo. Guardar silencio, porque hay algo más que casi nunca se menciona. El lago Ness no se congela completamente en invierno, incluso cuando otros lagos cercanos sí lo hacen. Sus corrientes internas mantienen el agua en constante movimiento. Movimiento que, en ciertas condiciones, puede crear olas largas y bajas, conocidas como seiches. Olas que se desplazan como si algo enorme estuviera nadando debajo. Olas naturales o algo empujándolas. Cuanto más se investiga, más se comprende una cosa. La leyenda no nació de una sola historia, ni de una sola prueba. Nació de acumulaciones, de pequeños detalles que, por separado,
No dicen nada, pero juntos, inquietan. Y justo cuando parece que todo puede explicarse con ciencia, aparece un nuevo testimonio, una nueva lectura de sonar, una nueva sombra bajo el agua que no coincide con nada conocido. Y entonces uno se pregunta, casi en voz baja, ¿y si no estamos buscando en el lugar correcto? ¿Y si el error no está en el lago, sino en nuestra forma de mirar? Porque hay un periodo específico, una serie de eventos concretos, donde el misterio alcanzó su punto más alto. Un momento en el que incluso los más escépticos dudaron. Hubo un tiempo en el que el lago Ness dejó de ser solo una curiosidad, y se convirtió en una obsesión. Finales de los años 60. El mundo estaba cambiando, la tecnología avanzaba, y por primera vez surgió una idea clara. Si hay algo ahí abajo, podemos encontrarlo. Así nació el Loch Ness Investigation Bureau, una organización formada por científicos, ingenieros y voluntarios que durante más de una década vigiló el lago de manera sistemática. No buscaban titulares, buscaban patrones. Colocaron cámaras, hidrófonos, equipos de sonar, y pasaron miles de horas observando una superficie que rara vez devolvía respuestas claras. Y aún así, algo ocurrió. En 1969, el ingeniero Andrew Carroll captó con sonar una señal grande, estable, moviéndose a una profundidad considerable. La lectura no se comportaba como un banco de peces ni como un objeto inerte. Era una señal sólida, persistente, demasiado definida para ignorarla. ¿Fue una anomalía técnica? Esa fue la explicación oficial. Pero entonces surgieron más registros. Durante los años 70, varias expediciones privadas y académicas reportaron ecos similares en distintas zonas del lago. No siempre en el mismo punto, no siempre a la misma profundidad, como si aquello que generaba las señales se desplazara. Y aquí aparece uno de los momentos más citados y más debatidos de toda la historia. En 1975, una expedición liderada por Robert Riñez, de la Academia de Ciencias Aplicadas, utilizó un sonar de alta resolución y cámaras submarinas con iluminación estroboscópica. Obtuvieron una imagen que, según Riñez, mostraba un cuello largo y una cabeza emergiendo del agua, y otra que parecía una aleta trasera, grande, poderosa. Las imágenes fueron analizadas por expertos de distintas disciplinas. Algunos vieron estructuras biológicas, otros, simples artefactos visuales provocados por sedimentos y luz. El debate nunca se cerró, pero lo inquietante no fue solo la imagen. Fue el contexto. Las lecturas de sonar indicaban objetos de gran tamaño, estimados en más de 6 metros, moviéndose de manera coordinada. No errática, no caótica, como si supieran exactamente hacia dónde iban. Y entonces surgió una hipótesis que dividió opiniones. ¿Y si lo que se observa no pertenece a ninguna especie conocida actualmente? Algunos hablaron de supervivientes de reptiles marinos, similares a plesiosaurios. La idea fue rápidamente descartada por la mayoría de los biólogos, pero no por todos. El principal problema no era la forma, sino el tiempo. ¿Cómo algo así podría haber sobrevivido millones de años sin dejar rastro fósil reciente? La respuesta, por supuesto, nunca llegó. Mientras tanto, el público hacía lo suyo. Turistas, cámaras, barcos, el lago comenzó a ser observado más que nunca. Y curiosamente, los avistamientos disminuyeron. ¿Coincidencia? ¿O algo que aprendió a ocultarse mejor? Hay un detalle que rara vez se menciona, pero que muchos investigadores privados consideran clave. La mayoría de los avistamientos más convincentes ocurrieron en condiciones de baja visibilidad. Amanecer, atardecer, niebla, lluvia ligera, momentos en los que el lago parece respirar. Personas que no buscaban nada, personas que simplemente estaban ahí. Y casi todas dijeron lo mismo. No fue miedo inmediato, fue desconcierto, porque lo que vieron no encajaba con nada que conocieran. Ni monstruoso, ni fantasmal. Simplemente, fuera de lugar. A finales de los años 80, el interés científico decayó. No por falta de señales, sino por falta de conclusiones definitivas. La ciencia necesita respuestas claras, y el lago Ness solo ofrecía preguntas.
Pero esas preguntas no se fueron. Quedaron archivadas, guardadas en informes técnicos, en grabaciones de sonar, en fotografías que nadie logró explicar del todo. Esperando. Y entonces, cuando parecía que el misterio comenzaba a apagarse, una nueva generación volvió a mirar al lago, con herramientas diferentes y una pregunta aún más inquietante. ¿Y si nunca fue un monstruo, sino algo mucho más simple, y por eso mismo, más difícil de aceptar? Esa idea cambiaría por completo la forma de entender la leyenda. Y es ahí donde la historia toma un giro inesperado. Cuando las grandes expediciones comenzaron a desaparecer, muchos pensaron que el misterio del lago se apagaría lentamente, que, sin cámaras oficiales ni titulares científicos, la leyenda se disolvería en el folclore. Pero ocurrió lo contrario. El silencio abrió espacio para nuevas interpretaciones. A finales del siglo XX, algunos investigadores propusieron una explicación distinta, menos espectacular, pero no menos inquietante. ¿Y si lo que la gente vio durante décadas no era una criatura prehistórica, sino algo que siempre estuvo ahí, oculto a plena vista? Se habló de anguilas gigantes, no como un rumor moderno, sino como una posibilidad real. Las anguilas europeas habitan el lago desde hace siglos. Son capaces de crecer más de lo que la mayoría imagina, y pasan gran parte de su vida en profundidades oscuras. En ciertos ángulos, bajo determinadas condiciones de luz, un grupo de anguilas moviéndose juntas podría generar la ilusión de un cuerpo largo, ondulante. ¿Suena razonable? Tal vez. Pero entonces surgen nuevas preguntas. ¿Por qué algunas descripciones hablan de una silueta con cuello elevado? ¿Por qué los sonares detectaron masas compactas, no delgadas? ¿Por qué hay testimonios que describen un movimiento vertical, como si algo emergiera y se hundiera deliberadamente? La explicación simple comienza a complicarse. En 2003, la BBC realizó una de las exploraciones más exhaustivas del lago hasta ese momento, utilizando 600 haces de sonar y cobertura satelital. El resultado fue claro: no se encontró ninguna criatura grande desconocida. El anuncio fue recibido como el cierre definitivo del caso. Pero aquí está el detalle que pocos recuerdan. Los propios científicos admitieron que el lago Ness es un entorno extremadamente complejo. Corrientes cruzadas, capas térmicas, sedimentos suspendidos. Todo eso puede ocultar, distorsionar o confundir señales. No encontraron al monstruo, pero tampoco afirmaron que el lago estuviera completamente comprendido. Y entonces aparece otro elemento silencioso de la leyenda: el comportamiento humano. Durante décadas, muchas personas que afirmaron ver algo en el lago no denunciaron el avistamiento de inmediato. Algunos tardaron años. Otros nunca hablaron públicamente. Solo lo contaron a familiares o amigos cercanos. ¿Por vergüenza? ¿Por miedo a no ser creídos? Cuando alguien relata una historia sin buscar atención, la duda cambia de forma. Además, muchos testigos coincidieron en algo muy específico: el sonido. No un rugido, no un grito, sino un chapoteo pesado, profundo, como si una gran masa se desplazara lentamente bajo la superficie. Un sonido que no se parece al de un pez saltando ni al de una embarcación. ¿Puede el agua engañar al oído tanto como a la vista? Mientras las teorías se multiplicaban, el lago seguía acumulando datos. En 2018, un estudio de ADN ambiental analizó muestras de agua para identificar especies presentes. Se encontraron peces, aves, mamíferos y grandes cantidades de ADN de anguila. No se halló ADN de reptiles gigantes ni de especies desconocidas. Para muchos, eso fue el final. Pero para otros, fue solo otra capa del misterio. Porque el ADN ambiental no identifica tamaños, ni comportamientos, ni formas. Solo presencia. Y entonces surge una idea incómoda, casi filosófica. ¿Y si la leyenda del monstruo no se trata de qué es, sino de cómo lo interpretamos? Tal vez Nessie nunca fue una criatura definida, sino un conjunto de fenómenos naturales mal comprendidos, amplificados por generaciones de relatos. O tal vez fue algo real que, con el paso del tiempo, dejó de existir, pero dejó su huella en la memoria colectiva. Porque las leyendas no siempre sobreviven gracias a pruebas.
A veces sobreviven porque hubo un momento, un instante preciso, en el que demasiadas personas vieron algo que no pudieron explicar. Y ese momento, ese punto exacto donde todo se concentró, nos lleva al corazón mismo del misterio, al instante en que la pregunta dejó de ser ¿existe? Y se transformó en algo mucho más inquietante. ¿Qué pasaría si hubiera existido? Y ya no. Hay una pregunta que casi nunca se formula en voz alta cuando se habla del lago Ness. No es si el monstruo existe, sino cuándo pudo haber sido visto por última vez. Porque si algo habitó realmente esas aguas, no tenía por qué ser eterno. El lago Ness, tal como lo conocemos hoy, se formó hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación. Antes de eso, la región estaba cubierta por hielo y conectada de maneras muy distintas con el mar. Durante ese periodo de cambios, muchas especies quedaron aisladas, atrapadas en nuevos ecosistemas cerrados. La idea no es descabellada. Ha ocurrido en otros lugares del mundo. Entonces, pensemos esto con calma. ¿Y si una especie grande quedó confinada en el lago y sobrevivió durante siglos en silencio? Los registros históricos no hablan de monstruos a cada generación. Hablan de apariciones esporádicas. Siglos de calma, décadas de rumores, y luego, de pronto, una concentración de avistamientos en un periodo concreto, especialmente entre 1933 y finales de los años 70. Ese lapso de tiempo es clave. Durante esos años, el lago experimentó un aumento drástico de actividad humana, carreteras, barcos, motores, turismo constante. El entorno cambió. El ruido se multiplicó. Las aguas tranquilas dejaron de serlo. Si algo grande y esquivo vivía ahí, ese fue el momento en que se vio obligado a moverse más, a salir a la superficie, a ser notado. Y después, el silencio. A partir de los años 80, los avistamientos claros disminuyeron notablemente. No desaparecieron del todo, pero perdieron la consistencia de décadas anteriores. Eso llevó a algunos investigadores a pensar en una posibilidad incómoda. Extinción. No por caza, no por persecución directa, sino por alteración del entorno. Una población pequeña, aislada, sensible al cambio, no necesita mucho para desaparecer. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Si eso ocurrió, si realmente hubo algo ahí, entonces la mayoría de las personas que lo vieron no mintieron. No exageraron. No imaginaron. Simplemente fueron testigos de los últimos capítulos de algo que no comprendían. Y eso explicaría varias cosas. Explicaría por qué los relatos más antiguos hablan de una criatura temida, pero rara. Por qué los relatos modernos se concentran en un periodo corto. Y por qué, hoy, el lago parece más tranquilo, aunque nunca del todo vacío. Pero aceptar eso implica algo difícil. Implica admitir que la ciencia pudo llegar tarde. Que, cuando se tuvieron las mejores herramientas, tal vez ya no había nada que encontrar. Y aún así, algo no encaja del todo. Porque incluso después de ese supuesto declive, siguen apareciendo registros extraños. Ecos aislados. Sombras fugaces. Testimonios que no buscan atención. No son suficientes para probar nada, pero son demasiados para ignorarlos por completo. Y entonces surge una última duda, casi susurrada. ¿Y si el lago no perdió a su habitante, sino que simplemente dejó de mostrarse? Porque el lago Ness no es un lugar común. Es profundo, conectado, antiguo, un sistema vivo que aún guarda secretos. Y tal vez, solo tal vez, la leyenda no habla de una criatura constante, sino de momentos. Momentos en los que algo emerge, es visto, y vuelve a desaparecer durante generaciones. Y justo cuando creemos haber entendido eso, aparece una pregunta aún más inquietante, una que cambia por completo la forma de escuchar esta historia. Si el monstruo nunca fue uno solo, ¿cuántas veces el lago nos ha engañado? ¿Y cuántas veces nos dijo la verdad? Para responder eso, hay que mirar más allá de las pruebas y escuchar a quienes estuvieron allí, cara a cara con lo inexplicable. Cuando se dejan de lado los informes técnicos y los debates científicos, queda algo que nunca desapareció.
La voz de los testigos. Personas comunes. Sin teorías. Sin cámaras profesionales. Sin intención de pasar a la historia. Muchos de ellos describieron el encuentro de la misma manera. No como un susto repentino, sino como una pausa extraña en el tiempo. El agua se calma. El entorno parece apagarse. Y entonces, algo rompe la superficie. En 1957, el ingeniero Constance Smith recopiló décadas de testimonios en su libro More Than a Legend. No defendía una explicación concreta, solo expuso patrones. Y esos patrones se repetían con demasiada precisión. La mayoría hablaba de una joroba oscura, seguida de otra, avanzando lentamente contra la corriente. Otros describían una cabeza pequeña en relación con el cuerpo, movimientos suaves, casi calculados. Nada violento, nada agresivo. ¿Te das cuenta de lo inquietante que es eso? No se describe un monstruo, se describe un animal. En 1960, el ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale filmó una secuencia breve pero famosa. Una forma oscura cruzando el lago y dejando una estela potente. El análisis posterior concluyó que no se trataba de una embarcación común. Años más tarde, con tecnología mejorada, algunos expertos reforzaron la idea de que se trataba de un objeto animado, sólido, de gran tamaño. No una prueba definitiva, pero tampoco una ilusión simple. Muchos testigos coincidieron en otro detalle inquietante. La sensación de ser observados. No es algo que se pueda medir. No aparece en informes oficiales, pero se repite. Personas que, antes de ver algo, sintieron que el lago estaba atento, como si no fueran ellos quienes miraban el agua, sino al revés. ¿Sugestión? Tal vez, pero incluso pescadores locales, acostumbrados al lago desde niños, admitieron haber sentido esa incomodidad. Y cuando alguien que conoce cada ola del lugar duda de lo que ve, la duda se vuelve contagiosa. Hay testimonios que jamás llegaron a los periódicos. Historias contadas en voz baja en tabernas de Inverness. Relatos de guardabosques, de conductores nocturnos, de trabajadores solitarios. Personas que vieron algo una sola vez y nunca volvieron a hablar del tema, porque no sabían cómo explicarlo. Y aquí surge un punto clave de la leyenda. Nessie nunca fue constante. Nunca se dejó observar a voluntad. Aparecía cuando quería. Desaparecía sin dejar rastro. Eso contradice la lógica del fraude organizado. Demasiado irregular. Demasiado impredecible. Si todo fuera mentira, ¿por qué los relatos coinciden en detalles que nadie esperaba que fueran importantes? El lago, mientras tanto, seguía siendo estudiado. Mapas del fondo revelaron zonas tan profundas y empinadas que parecen tragarse la luz. Grietas, desniveles, cuevas sumergidas formadas por la falla geológica del Great Glen. Espacios donde algo grande podría ocultarse durante años. Y entonces surge una pregunta inevitable, una que no busca respuesta científica, sino humana. Si tú estuvieras ahí, solo, mirando una superficie oscura que no devuelve reflejo alguno, y algo emergiera lentamente, ¿confiarías más en tus ojos, o en lo que te dijeron que era imposible? Porque al final, la leyenda del lago Ness no se sostiene solo por pruebas. Se sostiene por experiencias. Y esas experiencias, acumuladas durante siglos, construyen algo más fuerte que una teoría. Una duda persistente. Una duda que no se apaga, incluso cuando intentamos hacerlo. Y es justo esa duda la que nos lleva al punto más tenso de la historia. El momento en que el misterio estuvo más cerca que nunca de romperse, o de desaparecer para siempre. Hubo un instante en la historia del lago Ness en el que todo pareció alinearse. Tecnología, testigos, registros. Como si el misterio estuviera a punto de revelar algo, o de cerrarse para siempre. A comienzos de los años 70, varias señales coincidieron en un corto periodo de tiempo. No eran pruebas aisladas, sino una concentración de eventos que puso nerviosa incluso a la comunidad científica más escéptica. En 1971, operadores de sonar registraron un eco grande, moviéndose lentamente, que descendió de forma abrupta hacia las zonas más profundas del lago. No se desvaneció como un error técnico. Simplemente,
se perdió en la oscuridad. El registro quedó archivado, sin explicación concluyente. Un año después, nuevas lecturas indicaron movimientos similares en distintos puntos del lago, como si algo estuviera evitando las áreas más transitadas por embarcaciones. ¿Instinto? ¿Reacción al ruido? Si se trataba de un animal, no parecía desorientado. Parecía adaptarse. Y entonces ocurrió uno de los episodios más inquietantes de toda la leyenda. Durante una noche sin luna, un equipo de observación apostado en la orilla reportó un movimiento inusual. El agua se elevó de forma lenta, formando una joroba amplia, seguida por otra. No hubo chapoteo violento. No hubo sonido mecánico. Solo el desplazamiento pesado de algo grande. La figura avanzó unos segundos, y luego desapareció. El registro visual fue breve, insuficiente para una confirmación absoluta, pero suficiente para provocar silencio. Porque cuando varias personas observan lo mismo al mismo tiempo, la duda cambia de peso. Después de ese periodo, las expediciones comenzaron a espaciarse. No por falta de interés, sino por agotamiento. El lago no ofrecía respuestas claras. Solo momentos fugaces que se escapaban justo cuando parecía que todo iba a resolverse. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando la presión disminuyó, cuando los focos se apagaron, el lago volvió a su ritmo antiguo. Y con él, regresaron los relatos pequeños, casi íntimos. Avistamientos solitarios. Instantes breves. Como si el misterio necesitara silencio para manifestarse. Algunos investigadores comenzaron a pensar que el error había sido buscar una confirmación definitiva. Que tal vez la leyenda no funciona así. Que el lago Ness no es un escenario para pruebas concluyentes, sino un lugar donde lo inexplicable aparece solo cuando no se le persigue. Y entonces surge una idea inquietante. ¿Y si Nessie no es un ser para ser encontrado, sino un fenómeno para ser presenciado? Porque hay fenómenos que no se repiten bajo demanda, que ocurren una vez, dejan huella, y se van. Eso explicaría por qué nadie ha logrado capturar una imagen clara, moderna, irrefutable. No porque no haya nada, sino porque el fenómeno no se deja atrapar. A finales de esa década, el interés mundial comenzó a desvanecerse. Otros misterios ocuparon su lugar. El lago Ness volvió a ser, para muchos, solo un paisaje hermoso y oscuro. Pero no para todos. Porque quienes estuvieron allí, quienes vieron algo sin poder explicarlo, jamás volvieron a mirar el agua de la misma manera. Y es justo ahí, cuando el ruido se apaga y solo queda el recuerdo, donde la leyenda alcanza su punto más delicado. Porque el verdadero clímax del misterio no está en una fotografía, ni en un informe técnico, sino en una pregunta que sigue sin respuesta. Si todo fue una ilusión, ¿por qué el lago nunca dejó de sentirse observado? La respuesta, o la ausencia de ella, nos conduce al final de este recorrido. No a una conclusión cerrada, sino a una reflexión que ha acompañado al lago Ness durante siglos. Con el paso de los años, el lago Ness aprendió a convivir con su propia fama. Los turistas llegaron, las cámaras se multiplicaron, los carteles aparecieron en los caminos, y aún así, el misterio no desapareció. Solo cambió de forma. Porque una leyenda no muere cuando deja de ser observada. Muere cuando deja de ser contada. Y eso nunca ocurrió aquí. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, los relatos se volvieron más discretos. Ya no ocupaban portadas. No generaban expediciones masivas. Eran historias dichas en voz baja, casi como confesiones. Personas que no decían vi un monstruo, sino no sé qué fue, pero no era normal. Ese matiz lo cambia todo. El lago Ness comenzó a entenderse como algo más que un escenario para una criatura desconocida. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que, incluso en un mundo medido y cartografiado, aún existen lugares que se resisten a ser comprendidos del todo. Y aquí aparece una verdad incómoda. La ciencia no siempre cierra historias. A veces, simplemente las encuadra. Los estudios modernos, incluidos análisis de ADN ambiental y mapeos avanzados del fondo, ofrecieron explicaciones plausibles para muchos avistamientos. Olas internas, troncos, anguilas, reflejos,
errores humanos. Todo eso existe. Todo eso ocurre. Pero la leyenda no se construyó sobre un solo error. Se construyó sobre demasiadas coincidencias. Demasiadas personas separadas por décadas describiendo cosas similares. Demasiados registros anómalos en un mismo lugar. Demasiado silencio entre un evento y otro. Y entonces surge una reflexión inevitable. ¿Qué pasaría si el lago Ness nunca necesitó un monstruo para ser misterioso? Tal vez la leyenda no habla de una criatura escondida, sino de la relación humana con lo desconocido, de nuestra necesidad de nombrar aquello que no entendemos, de transformar una duda en una figura reconocible. Nessie, en ese sentido, es más que un ser. Es una pregunta con forma. Una pregunta que aparece cada vez que alguien se detiene frente a esas aguas oscuras y siente que algo no encaja del todo. Algo que no se ve, pero se intuye. Y eso explica por qué, incluso hoy, hay quienes miran el lago al amanecer o al anochecer, cuando la luz es baja y el agua parece inmóvil. Y esperan, no porque crean ciegamente, sino porque saben que, durante siglos, alguien más también esperó. Y algo ocurrió. Quizás nunca sepamos qué fue exactamente lo que dio origen a la leyenda. Quizás nunca hubo una respuesta única. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que mantiene viva la historia. Porque una leyenda que se explica por completo deja de ser leyenda. Y el lago Ness nunca se dejó explicar del todo. Así, entre explicaciones parciales y silencios profundos, llegamos al tramo final del relato. No para cerrar el misterio, sino para dejarlo donde siempre estuvo, esperando. Hay algo que ocurre cuando una historia ha sobrevivido tanto tiempo. Deja de pertenecer a los hechos, y empieza a pertenecer a la memoria. El lago Ness ya no es solo un punto en el mapa de Escocia. Es un lugar cargado de expectativa. Un sitio donde cada ondulación del agua parece tener intención. Donde el silencio pesa más de lo normal. Y eso no se construye solo con turismo ni con rumores modernos. Se construye con siglos de relatos encadenados. Porque desde San Columba, en el siglo VI, hasta los testigos del siglo XX, nadie describió al lago como un espacio vacío. Siempre hubo una advertencia implícita. Aquí, el agua merece respeto. Los ancianos de las Highlands solían decir que el lago recuerda. Recuerda a quienes lo miran con soberbia. Recuerda a quienes se acercan sin comprenderlo. No como una amenaza, sino como una presencia. Y esa idea persiste incluso hoy. Pescadores que evitan ciertas zonas sin saber explicar por qué. Conductores que reducen la velocidad al bordear el lago de noche, como si algo pudiera cruzarse en el último segundo. Costumbres que no nacen de la ciencia, sino de la experiencia acumulada. Porque, al final, la leyenda del monstruo del lago Ness no se sostiene por una prueba definitiva, sino por una ausencia. La ausencia de una explicación que cierre todas las puertas. La ausencia de una imagen que lo confirme todo, o lo descarte para siempre. Cada generación ha tenido la oportunidad de resolver el misterio. Y cada una ha fallado. No por falta de esfuerzo, sino porque el lago nunca se mostró completo. Tal vez hubo algo ahí y ya no está. Tal vez sigue ahí y nunca quiso ser visto del todo. O tal vez el lago solo reflejó nuestros propios miedos, amplificados por la niebla, la oscuridad y el silencio. Pero entonces surge la última pregunta, la más incómoda de todas. Si todo fue una ilusión colectiva, ¿por qué la ilusión eligió siempre el mismo lugar? ¿Por qué no otro lago? ¿Por qué no otra época? ¿Por qué Ness? Esa es la pregunta que nadie ha logrado responder. Y mientras esa pregunta siga abierta, la leyenda seguirá viva. No como un monstruo saltando del agua, sino como una duda profunda, tranquila, persistente. Una duda que se desliza bajo la superficie. Exactamente igual que aquello que, según muchos, una vez emergió de esas aguas. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al final del relato. No al final del misterio, sino al punto donde la historia se detiene. Y el lago continúa. Solo queda una última página. Un cierre que no busca respuestas, sino silencio.
Tal vez el error siempre fue intentar resolver el misterio del lago Ness como si se tratara de un enigma con solución final. Como si todas las historias debieran terminar con una respuesta clara. Pero hay relatos que no funcionan así. El lago Ness sigue ahí, alargado entre montañas antiguas, oscuro incluso en los días más claros. Sus aguas continúan moviéndose en silencio, como lo han hecho durante miles de años. Nada en su superficie indica lo que ocurre debajo, y quizá nunca lo hará. Las leyendas, al final, no sobreviven porque sean verdaderas o falsas. Sobreviven porque tocan algo humano. El monstruo del lago Ness no necesita aparecer para existir. Vive en la pregunta que se hace quien observa el lago por primera vez. En la pausa incómoda cuando el agua se agita sin motivo aparente. En el recuerdo de quienes aseguran haber visto algo y aprendieron a guardar silencio. No hay un suceso final que cierre esta historia. No hay una revelación tardía ni una confesión definitiva. Solo un lago que fue testigo de algo, o de muchas cosas, que nunca se dejó atrapar del todo. Y quizás eso sea lo más honesto que puede ofrecer esta leyenda. Porque el misterio no terminó en una fecha reciente. No se apagó con una expedición ni con un informe científico. Simplemente se fue diluyendo, como la niebla sobre el agua al amanecer. Quien hoy se acerque al lago Ness no encontrará respuestas. Encontrará lo mismo que encontraron quienes estuvieron antes. Un espejo oscuro donde cada uno proyecta sus propias dudas. Y si alguna vez te detienes allí, en silencio, cuando el viento se aquieta y el lago parece contener la respiración, tal vez entiendas por qué esta historia nunca necesitó un final. Porque mientras exista el lago, mientras alguien lo mire con atención, la leyenda seguirá flotando bajo la superficie, esperando.